¿Verdad aquí? Este es un vaso. Pero ¿qué está dentro del vaso? ¿Hay algo? ¿Algo sí o no? Hay algo. Cuando el Señor dice, y habitaré, es decir, que este es el cuerpo, y de lo que está representando el agua que se dio, está dentro de nosotros. Él lo dijo, Él está dentro de nosotros. Ok, y dice así, y habitaré y andaré entre ellos. Aquí está el agua y la persona camina. ¿Y va hasta dónde? ¿Dónde va él? ¿Se despegó el agua del vaso? No. ¿Está sucio el vaso? No. Está limpio, ¿es verdad? Es decir, que yo habitaré con ellos. ¿Y usted qué? Usted es un recipiente del Espíritu Santo. Usted es un templo. Igualmente este recipiente de vaso tiene agua. Igualmente somos nosotros. Nosotros somos ese vaso. Nosotros somos ese templo, ¿verdad? Y adentro de nosotros habita es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, si su palabra se está cumpliendo, dice, habitaré y andaré entre ellos. Donde usted vaya, Él estará dentro de usted. Amén. Él estará dentro de usted. Habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios. ¿Vio? Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Notifica a Dios que si nosotros andamos con Él, Él será nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿De quiénes de ellos? ¿De quiénes de ellos habla Dios ahí? De los que están contaminados, los que están allá afuera. No es de los que están afuera, sino los que no hacen la voluntad de Dios. Salí medio de ellos. Salimos de ese tipo de mentalidades, de la incredulidad, de que unos hacen así, quieren estar así, quieren hacer así, quieren adorar el menglano. Allá ellos. Pero nuestro destino y nuestra vocación, haber visto, conocido a Dios, es de que Él va a caminar con nosotros y habitará con nosotros y Él estará con nosotros. Amén. Y nosotros somos ese templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Señor nos sigue enseñando. Salí en medio de ellos y apartados de ellos. ¿De apartados de quiénes? De lo que dice el 14. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, para que el pueblo camine perfectamente, nos vamos a tropezar con los incrédulos. Una cosa es que tú te tropeces con el incrédulo, pero otra cosa es que oigamos el incrédulo y le hagamos creer al incrédulo que de lo que él está hablando es cierto. Una cosa es que usted se tropiece con un incrédulo, es decir, al tropezarse, es decir, la palabra mencionada de que usted tiene ese origen de que haya creído en el Señor, de la forma en que usted se haya alimentado y otra forma de otro tipo de personas. Entonces dice, salid de ellos y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. No toquéis lo inmundo. ¿Por qué tocar lo inmundo? Porque hay cosas que el Señor nos ha advertido como su pueblo de que no debemos de andar como ellos andan. Ya nosotros ya nosotros hemos sido totalmente advertidos de cómo y de qué forma debe andar su pueblo. El pueblo tiene que andar conforme a lo que el Señor estableció de que debemos de estar. El Señor dice, y salid de ellos. Todos nosotros hemos salido de ese tipo de rebaño, pero sabemos entender que Él ahora habita en medio de nosotros. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo ahora. Amén. Y dice su misma palabra, por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y serás para vosotros por padre, y vosotros me serás por hijo y hija, dice el Señor Todopoderoso. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, nos ha permitido de que nosotros salgamos de ahí
¿Para qué razón nos sacó Dios de ahí? ¿Para que anduviésemos otra vez ahí? ¿Para que hiciésemos lo mismo que anduvíamos antes? No, ya nosotros somos distintos. Aunque caminamos igual, nos reímos igual, comemos igual, pero somos distintos a ellos. ¿Por qué es distinto? Porque ya Dios nos ha tomado de una vida de esclavitud a una vida libre en el espíritu. Ya usted no puede vivir en esclavitud. Ya usted no puede estar pensando en mediocridad. Ya nosotros no podemos estar pensando qué va a ser ahora de mí cuando ya yo lo he conocido a Él. Usted tiene un destino, yo tengo un destino. A través de la palabra, todos nosotros estamos predestinados a tener una vida eterna y una vida agradable a Dios. Usted puede vivir una vida agradándole a Dios. Nosotros podemos permitir vivir agradándole a nuestro marido, vivir agradándole a nuestra esposa, vivir agradándole a nuestros hijos, comprarle todo lo que nuestros hijos desean. Pero nosotros queremos agradarle a ellos. Pero ¿cómo será que usted y yo le agrademos a Dios perfectamente y en orden? Déselo para Él. ¿Ven? Estoy un poco sudando, no sé qué le haya pasado a él. No sé. Ven, gloria a Jesús. La palabra de Dios nos enseña de que reparando el lugar sagrado y santo. Amén. Está bien. Gloria a Dios. El Señor sigue recargando porque quiero colocar una plataforma. Yo quiero colocar, y Dios me quiso poner que colocara una plataforma. Y a través de esa plataforma que se está colocando, los voy a estar llevando a través del Espíritu, lo que Dios me dio la información, a algo que usted y yo vamos a recibir del Señor. Amén. Amén. Sigamos en la lectura. Y dice su misma palabra. Y dice: por vosotros soy templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y haré y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén, iglesia. ¿Cuántos están alegres? ¿Están muy alegres? Gloria al Señor Jesucristo. Me gusta que estén alegres. Amén. Así, amada iglesia, como Dios es bueno y bondadoso, y la misericordia y la gloria es de Dios, y debemos darle siempre gracias al Señor de que Dios habita en medio de nosotros. Amén. Y cuando Él haya habitado y habita en nuestras vidas, Dios va a transformar nuestra vida. Amén. Dios va a transformarnos, y lo que Dios quiere es de que nuestras vidas sean transformadas por el poder de Dios. Amén. Me gusta que estén. Amén. Qué bueno, Señor, que están alegres. Gloria a Jesucristo. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18. Qué bueno, gloria a Jesús. Qué bueno, mi Señor. ¿Estamos ya ahí? Gloria a Jesús. Y dice la palabra de Dios: y él respondió, versículo 17, 18 y 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Puedo volverlo a leer. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú a la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y consagremos a todo el Israel en monte
Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Versículo 21. Y aconteció que Elías y a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaráis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sigámosle. Y si Baal es en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solamente yo he quedado a profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dice más abajo, dice: designo pues 2 bueyes y escogéis en ellos uno y cortarlo en pedazos y pongarlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de ellos, pero prepararlo el otro buey y lo pongan sobre la leña, y ningún fuego sobre abajo. Invocó luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda en medio de fuego, ese sea el Dios de todo el pueblo. Respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos el buey y preparad vuestros primero, pues que hay lo más, invoquen el nombre de Jehová dioses, mas no pongan el fuego debajo. Amén. Oh Jesucristo. Notemos ahora, iglesia, que había algo preocupante para Elías. Elías era un hombre que el Señor había colocado como profeta en este entonces en el pueblo de Israel. Y dice la misma palabra de que había una contaminación en medio del pueblo. Y esa contaminación que hubo a través del pueblo era de que habían mencionado a Baal. A Baal en ese entonces era el mundo como pecado. El mundo estaba contaminado en ese entonces. Pero Dios había colocado como un hombre llamado Elías, un hombre temeroso, un hombre profeta de parte de Dios. Pero ocurrió de que había mencionamiento, Dios mío, había mencionamiento en la vida de Elías. Él había sido mencionado por los profetas de Baal. Él había sido mencionado por el pueblo. ¿Qué era lo que se hablaba de Elías? ¿Qué era lo que se mencionaba de Elías? Elías era un hombre temeroso de Dios y un hombre profeta de Dios. ¿Qué era lo que Dios había colocado en Elías? Elías había Dios colocado en el corazón de Elías de restaurar el pueblo de Israel. ¿Qué forma Dios tenía que restaurar el pueblo? Dios había visto cómo el pueblo se estaba desviando de la voluntad de Él. ¿Cómo se estaba desviando de la voluntad de Él? Dice la misma palabra de que había mención que Elías existía. Diga conmigo, había mención de que Elías existía. Usted tiene una mención delante del reino de los cielos, y también tenemos una mención en el reino de las tinieblas. ¿Por qué y yo tenemos una mención en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas? Porque nosotros antes fuésemos mencionados en el reino de las tinieblas. Yo era mencionado en el reino de las tinieblas. Elías había sido mencionado en el reino de Dios. Ahora, antes nosotros éramos mencionados en el reino de las tinieblas, pero ahora somos mencionados en el reino de la luz. Antes se mencionaba cómo y de qué forma nosotros actuábamos en el reino de las tinieblas. ¿Estamos aquí? Y ahora nosotros somos mencionados en el reino de la luz. ¿Y cómo y de qué forma este rey percibió haber visto un hombre que ahora estaba mencionado por el reino de la luz? Y le dice la palabra del Señor y dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú?
él estaba siendo mencionado por el reino de las tinieblas. Yo no sé si están ahora aquí. Él estaba siendo mencionado por el reino de las tinieblas. Usted ahora, igual que yo, somos mencionados en el reino de las tinieblas. ¿Por qué ahora usted y yo somos mencionados en el reino de las tinieblas? Porque ahora nosotros andamos caminando en el reino de la luz. Y mientras estamos en la luz, somos mencionados en el reino de las tinieblas. Y ahora dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no lo he turbado, Israel, sino tú a la casa de tu padre, dejando los mandamientos. Acá ocurrió algo en él. Este hombre ocurrió algo en Acab. Dios había colocado en la vida de Elías para que Elías mencionara el reino de la luz. Y cuando Elías estaba promocionando el reino de la luz, se le llegó información a un rey. Y este rey le dice: ¿eres tú el que estás promocionando el rey de la luz de los reinos? ¿Eres tú el que estás turbando ahora a este pueblo Israel? Y Elías le dijo: no, eres tú el que lo estás turbando. Yo no lo estoy turbando. ¿Por qué razón él mencionó eres tú el que lo estás turbando? Porque cuando ya nosotros hemos conocido al Señor, nosotros andamos en el reino de la luz y no andamos conforme a los deseos de la carne y a los deseos pecaminosos que vienen del mundo. Por eso que cuando el Señor nos ha llamado, nos llamó del reino de las tinieblas para colocarlo a la luz admirable. Ahora note la gran diferencia a donde el pueblo Dios nos está llevando hoy. Este hombre percibió haber visto que el pueblo estaba siendo confundido y le hizo entender a este pueblo de que ellos habían dejado los mandamientos del Señor y de que ellos habían apartado del Señor. Y entonces el mismo Elías comenzó a promocionar el reino de los cielos y declarándole el Señor a Elías a ellos diciendo: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Elías le dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Y Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo vas a claudicar nuevamente en esos dos pensamientos? Si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja los que lo edifican. Si una persona está en el Señor y camina según la voluntad del Señor, es Jehová que está edificando su casa. Es Dios que está edificando su casa. Si Jehová no edificara su casa, en vano trabajan los que lo edifican. Muchas personas se nos han podido desviar de la voluntad de Dios. Muchas personas han ignorado creer que la capacitación que Dios le haya permitido al pueblo era en vano. Pero por eso vemos que no nos juntemos en yugo desigual como algunos de los incrédulos. ¿Por qué juntarnos con los incrédulos? Porque van a ahogar la palabra. Van a ahogar la palabra de Dios. Y la palabra del Señor declara de que ya nosotros no andamos en tinieblas, sino andamos en la luz admirable, reparando el lugar sagrado y el lugar santísimo. Este es un tiempo que Dios está amonestando al pueblo para que el pueblo reaccionemos, para que nosotros arreglemos el lugar sagrado
y el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar sagrado y el lugar santísimo? Usted puede agarrar el cepillo, puedo agarrar el coleto, puedo agarrar el bisturí, puedo agarrar la cera y puedo estar limpiando este lugar. Y yo declaro y digo, no, este es el lugar santísimo. Hay lugares donde nosotros nos hemos apropiado de nuestras casas. El lugar, y puede ser nuestra habitación, puede ser la congregación, puede ser el lugar de trabajo, puede ser el lugar que hemos consagrado a Dios. Este es mi lugar de oración, este es mi lugar